Muy bien. Dentro de los aspectos que tenemos para revisar miembros a flexión, tenemos uno de los importantes que es el coeficiente CB. Este está directamente relacionado con los esfuerzos que van a ocurrir a flexión y especialmente va a suceder cuando nosotros tenemos aquí, un momento constante, ¿sí? Lo que sucede es de que, vamos a ver el concepto para ambos, pero vamos a aplicar lo que sería para momento constante. El problema cuando tenemos momentos variables, esto pues entenderá que va a depender de cómo vayan siendo aplicadas las cargas a lo largo o al desarrollo de la longitud de esa viga, pues obviamente puede ir variando. Eh, pero si nos enfocamos especialmente ahorita en los esfuerzos que van a hacer bajo un momento constante, lo que sucede es de que, como ustedes bien se recordarán de los conceptos básicos de nuestra, de nuestra formación en resistencia a materiales y demás, es de que las fibras superiores pues van a estar a compresión, mientras que las más externas hacia abajo, luego de la línea del eje neutro, pues van a estar a una tracción conmutable, ¿verdad? Ahora bien, se ha hablado mucho dentro de clases de que lo ideal es de que nosotros permitamos que nuestras vigas puedan desarrollar algo que conocemos como el momento plástico. Pero la característica especial para que se desarrolle el momento plástico, bueno, y el momento sedente, en realidad depende de la filosofía de diseño que estemos manejando. Alcanzar un momento sedente quiere decir de que yo estoy diseñando en base a mis esfuerzos y nunca voy a superar un FIE. Pero si yo quiero aprovechar la versatilidad que tiene el acero como un material dúctil, pues yo puedo permitir que acá alcancemos siempre sobre mi esfuerzo, mi FIE, pero ya con un momento plástico, que la sección pues empiece a plastificar. De esa manera yo alcanzo la ductilidad en un material. En pocas palabras, o diciéndolo un poco más sencillo, es de que cuando nosotros tenemos estructuras de concreto, comparadas contra las de acero, tal vez la ductilidad y el comportamiento postelástico es es uno de los mejores resultados que se da en acero, comparado con el concreto. La diferencia que tenemos es de que el material de acero estructural va a permitir formación de rótulas, por ejemplo, mucho más prolongadas. Van a permitir un comportamiento postelástico prolongado. Entonces, se le puede sacar mucho provecho al diseño dúctil de este tipo de estructuras. Recuerdo que había aquí permítanme, bueno, aquí está el esquema del que estamos hablando ahora. Aquí está, perdón. Entonces, recordando que la capacidad de flexión, específicamente para vigas, va a estar en función de algún momento plástico que se pueda desarrollar y que obviamente no vaya a pandear antes mi viga, ¿sí? Si yo tengo una sección compacta, puedo decir que antes se va a dar el inciso 1 que el 2 y el 3. Pero si yo no tengo una sección compacta, que como pues ya sabemos, ya sabemos cómo realizarla, el detalle está en que es muy poco probable que desarrolle el momento plástico. Puedo decirles que he visto algunas vigas que han fallado antes por inestabilidades de pandeo local en ala su alma o lateral torsional. La 3 especialmente se dan puentes, porque incluso muchas veces no se diseñan las estructuras para fase de montaje. A veces solo diseñamos, por ejemplo, una viga en sección compuesta, es decir, con los cero. Pero también les encargo encarecidamente y les recomiendo, y por favor prestemos mucha atención a que cuando nosotros tengamos alguna estructura muy grande y el proceso de montaje puede ser un poco complicado, hay que hacer la revisión de incluso sobre el perfil, ¿verdad? Entonces ya sabemos, y un pequeño recordatorio, si mi sección es compacta, es muy poco probable que antes exista un pandeo local en alas o alma o lateral torsional, sino que si es una sección compacta, antes se desarrolla mi movimiento plástico, antes plastifica mi sección. Muy bien.
bajo esa premisa, solo para recordarles. Entonces, garantizando que acá tengamos una sección compacta y se vaya a desarrollar la flexión y sus esfuerzos como debe de ser, es decir, que mi FI se mantiene, eh, va a suceder que hay una manera en la que yo puedo permitir que también, aunque sea una sección compacta, aquí miren, cuando existe el gradiente de momento, pues eso se diferencia, las fuerzas de compresión pueden variar de magnitud, provocando una restricción en el pandeado lateral torsional. Ahora bien, ¿qué pasa? Hemos hablado de la capacidad de flexión ¿cómo se llama? De una viga. Pero hasta el inciso 1.6, nosotros lo que habíamos analizado era directamente solo la sección. Es decir, solo estoy revisando patines, espesor de patines, espesor de alma, el peralte, las dimensiones, PF, MH, etcétera, etcétera. Pero creo que es fácil notar que no es lo mismo tener una viga, por ejemplo, de 3 metros de longitud, a tener una viga, voy a ser un poco exagerado, pero una viga de 30 metros con las mismas características. ¿Sí? Incluso imaginarlo, la de 30 metros, solo de imaginar que va a estar apoyada 30 metros después, con las mismas secciones que una de 3 metros, está pobre por la cantidad de luz sin apoyo, también puede desarrollar otro tipo de efectos. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que nosotros vamos a tratar de proveer un efecto de restricción que lo que va a hacer es permitir el aumento de esa resistencia a flexión. Vamos a subrayar por acá. Este efecto de restricción implica un aumento de la resistencia a flexión, ¿sí? Y la norma a ustedes se los permite a través de un factor que se llama factor CB. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Dicho en palabras muy sencillas, si yo tengo vigas muy largas, porque muchas veces en entrepisos, no me dejarán mentir, los que hayan tenido algún inconveniente con planificación arquitectónica, pero sucede muchas veces que cuando nosotros, o cuando vayan a diseñar ustedes estructuras en acero, o sea, lo han hecho, muchas veces es fácil empezar a tomar, vamos acá, vamos a ver. Si se han dado cuenta, esta tabla tiene aquí del lado derecho los perfiles, ¿no? Bueno, me voy a ver un poco exagerado, para no ir divagando mucho acá. Imagínense que vigas 44 es demasiado, es una barbaridad. Pero imagínense que yo estoy diseñando una viga que es muy grande, de luz. Seguramente una 36%, 35%, cumple para una luz de, ¿qué les digo yo? 8 metros. Cumple por bastante. Pero el problema está en que esas 36 pulgadas, eh, esas 36 pulgadas están representando para mí 91 centímetros y medio casi, sin contar la luz. Entonces ya con una sección compuesta, es decir, los aceros o la fundición de la losa, solo con esa viga yo ya superé 1 metro, que muchas veces eso es casi el 30% o una tercera parte de lo que tenemos a luz de, perdón, a ejes de entrepisos. Entonces, mm, el problema está en que, o lo que quiero llegar es de que es muy fácil peraltar una viga de acero, y es que especialmente con estos perfiles que nos permite la norma, vamos a tener mucha variedad en ellas. Pero no podemos irnos al extremo de simplemente solo peraltarlas, porque necesito mucha resistencia a flexión. Créanme, ¿cuál habíamos dicho? La 36%, 35% es increíblemente resistente a flexión. De hecho, una vez lo usé en un puente pequeño, y estas especialmente se pueden utilizar para estas características. Pero el problema está en que, bueno, en un puente no hay problema, porque pues si crece para abajo, solo tengo que revisar, como ustedes bien ya lo saben, temas ahí hidráulicos y topografía y todas las características que conlleva un puente, pero en edificaciones es muy complicado. No puedo simplemente, bueno, necesito más resistencia a flexión y voy a peraltar porque necesito tener una sección compacta. No necesariamente. La norma a ustedes les permite esta,
este factor que se llama CB, la norma, ¿sí? Lo contempla a través de ese factor, y lo que permite es lo siguiente, que se desarrolle una buena capacidad de flexión también, ¿sí? Es como decirle a la viga, mira, no te preocupes, aquí te vamos a echar una mano y ahí se le va a apoyar a la viga. Entonces ella puede, pues, ya desarrollar de mejor manera su capacidad de flexión. ¿Y cómo se puede hacer esto? Hay tablas, creo que es fácil notar que estos, ¿cómo se llama? Esquemas han sido determinados a través de, perdón, los extraje de una tabla y aquí sucede lo siguiente. Tenemos acá los diferentes factores CB. Vamos a enfocarnos ahorita en el inciso A, por ejemplo. Cuando mi longitud, ¿sí? Libre, permítanme, aquí me salté algo, aquí está, LB. Longitud libre o longitud no ariostrada, quiere decir que va a ser la longitud. Tenemos una longitud completa de viga, que es entre apoyo y apoyo, ¿sí? O entre unión y la siguiente conexión. En acero ahí es donde se define la longitud de los perfiles. Y aparte tenemos algo que se llama longitud no ariostrada. La longitud no ariostrada es que de esa longitud, que por ejemplo pueda estar a ejes, ahora vámonos aquí al inciso A, entre, digamos que si estoy trabajando en una edificación normal, y aquí yo tengo, bueno, qué sé yo, 7 metros a ejes, la longitud de mi viga es de 7 metros, ¿sí? Pero para darle un poquito más de resistencia, yo podría aumentar, bueno, y el factor de CB en ese caso va a ser igual a 1.14. Porque va a tener una carga distribuida que va a generar esfuerzos a flexión, claro. Pero, como no tengo alguna variación, es algo así como no tengo alguna variación o no tengo algún apoyo intermedio, si ustedes se recuerdan de las longitudes efectivas, más o menos, las longitudes efectivas son factores que también, en realidad también se pueden aplicar a vigas, pero digamos que en este caso nos vamos a enfocar en que las longitudes efectivas era mucho más fácil notarlas obviamente en columnas, ¿se recuerdan? De los apoyos, si estaba articulado abajo, empotrado, etcétera, etcétera, o el cálculo también de los factores GA y GB. Pero en vigas cambia un poquito la cuestión. En vigas, digamos que acá, ojo, por favor, porque son dos cosas diferentes, pero para que más o menos me entiendan fácil el concepto, la longitud efectiva en las vigas sería mi L sub B, que es la longitud no ariostrada. Entonces, digámoslo así, para una viga simplemente apoyada en sus dos extremos, la longitud es igual a la longitud completa de la viga, perdón, es igual a la longitud no ariostrada, L sub B. Entonces, si se da esta condición, yo tengo un CB, un factor CB igual a 1.14. Aquí hay una ecuación que la vamos a ver en un ratito, porque esta es para determinar el factor CB. Pero si yo tengo condiciones ideales y son las que vemos aquí en la tabla, podemos ir generando variaciones de ellas. Veamos el inciso B. A diferencia del inciso A, tenía su primer apoyo articulado y este es un roller que solo genera reacciones en vertical. Ante una carga distribuida, noten ustedes, aquí, perdonen la resolución, pero se introduce una X. En cada apoyo tenemos una letra X, ¿sí? Entonces, si yo tengo un apoyo a la mitad, miren ustedes, aquí la longitud no ariostrada, la longitud L sub B, equivale a L medios. Entonces, miren ustedes, aquí viene lo importante. Y por eso es de que vale la pena diferenciar esto de la longitud efectiva en columnas. Porque acá, cuando más apoyos tenemos, lo que sucede es de que el factor CB sube. ¿Se acuerdan ustedes de las longitudes efectivas en columnas? Cuando los apoyos eran más libres, en realidad lo que hacía era de que iba aumentando la forma en la que iba a pandear, ¿verdad? Va bastante relacionado en realidad. Veamos ahora otro caso en el cual no se desarrollan esfuerzos a flexión a lo largo de la viga, sino están directamente concentrados en un punto que sería a L medios. Si yo tengo esta característica, por ejemplo, el inciso E,
La longitud arrastrada nuevamente está a L medios, pero miren ustedes, el factor CB aumenta de 1.3 cuando estaba en una carga distribuida a 1.67. ¿Y por qué es que varía tanto? Lo que sucede está en que y a lo largo de toda todo el desarrollo de mi L sub B, de mi longitud no arrastrada, en realidad no tengo tantos esfuerzos a flexión como el inciso B, sino que simplemente esta carga, que sí, efectivamente, me va a generar aquí un diagrama de esta forma, pero cuando yo introduzco un apoyo, es decir, le echo una mano, le doy un apoyo aquí a la viga, aumento mi factor CB, ¿sí? Y obviamente, pues hay casos, digamos que donde se aplica un momento en el inicio y un momento en el punto 2, que es igual al momento 1. Miren ustedes aquí. El factor de CB, ojo que esto es por la forma en la que se comporta la línea, ¿sí? Porque si fueran momentos que van coincidiendo ambos en el mismo sentido, parecería más un inciso F, donde CB equivale a 1.67. En cambio acá, un momento trata de bajar en el lado izquierdo la viga, y del lado derecho trata un momento de levantar esta parte de la viga. También está en equilibrio. Vamos a ver. Ah, no, esto no va a estar en equilibrio. Pero si se dan cuenta, el factor CB se ve muy afectado, siendo más del doble. Inciso D, el mismo caso. A diferencia del inciso E, tenemos un valor de 1.32 versus 1.67. ¿Sí? Porque aquí no hay apoyo. Y esto es de los casos más típicos que podemos tener, por ejemplo, un inciso G. Ya con luces muy grandes, llega a suceder que tenemos nosotros, vamos a ver aquí si les puedo graficar, una captura. ¿Y qué pasa en E? Sucede que mi diagrama de corte, ahí está, el diagrama de corte viene en este sentido, luego tenemos una parte que va recta, y luego le sube, ¿sí? Bueno, pues lo que sucede está en que, basados en este diagrama de corte, en el primer tramo entre A y B, entre A y B, lo que está sucediendo en realidad es de que hay una variación de las cargas. Entre B y C, en realidad, el diagrama de corte es uniforme. Es por ello que el valor de CB en las partes donde sea constante equivale a 1. ¿Sí? Entonces, si alguna vez ustedes tienen más de un punto de apoyo, casi siempre, entre puntos de apoyo, casi siempre el valor de CB equivale a 1. Mientras que en sus extremos, donde sí hay una variación de mis esfuerzos a corte, ahí es donde puede haber una variación. En este caso, digamos que como no está empotrado, pues es 1.67. Si estuviera empotrado, la reacción se parece más a este momento. Entonces, se aproxima más a un caso C, ¿verdad? Y si tengo un voladizo, en realidad L, mi L sub B equivale a L, y aquí tengo un factor de CB igual a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo alguno de estos casos? Y tengo varios segmentos, porque pues estos esquemas son los ideales, como para irnos dando una idea de cómo van los factores. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a tomar otra captura por acá? Digamos que esta fuera una viga en línea con colores, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede? Que nuevamente también tengo un apoyo articulado y un roller aquí al final, pero es muy probable que yo a lo largo pueda ir teniendo diferentes puntos de apoyo. Puedo tener dos
muy cerca. Digamos que aquí me adapté un poquito a la arquitectura y, ¿qué les digo yo? Tal vez esta viga está cubriendo aquí abajo un mezanino o una sala de doble altura o hay ductos acá o simplemente aquí estoy aprovechando que coincidentemente hay un par de columnas auxiliares ahí y yo puedo aprovechar a ubicar otro apoyo. Y luego sucede que durante este siguiente desarrollo de longitud, eh, tal vez por no afectar arquitectura o porque no, simplemente no podía colocar más apoyos, debo dejar, ¿qué les digo yo? Un último por acá. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Cómo puedo calcular ese valor de CB para, a ver, pongámosle cotas aquí. Digamos que si esta longitud, si sale, tenemos que, perdón, acabamos de ver esto, se divide acá, esta se divide acá, esta no quedó muy centrada, lo siento. Estoy tratando aquí de acotar, entonces, si no se entiende, me dice. Bueno, digamos que si esta viga por completo tenía, no, la parte de abajo la vamos a separar los diagramas. Bueno, digamos que yo tuviera un primer metro y medio acá. Luego tengo, no sé, algo sencillo, .50. Luego, posterior a ello, tengo tal vez 3 metros acá. Vamos a exagerar un poco. ¿Sí? Y de último, pues nuevamente tengo 1,5 metros acá. ¿Sí? Bueno, por poner algunos valores, ¿sí? Esa viga tiene 6,50 metros. Pero la longitud, perdón, pero los puntos donde yo por arquitectura o por alguna razón podía colocar mis apoyos, ¿sí? Ojo que por apoyos, recuérdense, puede ser algo muy parecido a esto, ¿sí? Estos son, miren, esta viga tiene un CB de 1,67 aquí al extremo, un CB aquí de 1,67 y estos dos internos son equivalentes a 1. O sea, creo que es fácil notar, así como lo que estábamos viendo. Pero a eso me refiero en este caso, ¿no? A eso me refiero, que ese tipo de apoyos pudiera ser. Vigas auxiliares, aquí es muy probable que por ello se hayan colocado, porque a juzgar por la ubicación, no pareciera ser que sí van a colocar aquí una luz acero. Parece ser. Bueno, entonces, el punto es de que cuando yo tengo una forma que no está distribuida como me aparecen tablas, en tablas siempre todo es muy ideal, pero en la realidad siempre cambia todo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a utilizar esta ecuación para determinar el CB del primer tramo. ¿Sí? Entonces, el valor de CB yo lo voy colocando dependiendo de cómo va a estar ubicado. Aquí está. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo aquí un poco más interesante. Bueno, vamos a sacarle aquí el diagrama de Moore. Vamos a ver si yo tuviera cargas aplicadas acá, puntuales, pues qué es lo que va a pasar con mi diagrama de corte. El de corte, pues creo que es bastante fácil notarlo. Lo vamos a hacer incluso aquí en una línea bastante sencilla. Probablemente tenga una reacción aquí bastante grande. Luego tengo una disminución. A lo mejor aquí puede que ya pase o no el eje, no lo sé. Las estoy haciendo sin escala, solo quiero lograr conseguir mi diagrama de momentos. Y aquí tengo la reacción que pues ya complementa ese diagrama, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? Si yo voy a tener entonces un diagrama de momentos, pues aquí para hacerlo más interesante, vamos a encontrar estos apoyos. Ustedes se pongan mejor la cosa. Vamos a complicar un poco más, así les enseño con lo complicado.
Ya cuando tengan que hacerlo con lo más sencillo, no hay problema. Entonces, en mi diagrama de momentos, yo tendría un momento inicial superior. Aquí necesito que me vayan ayudando. Lo vamos a hacer sin escalas, sin valores, pero de igual manera tenemos que hacerlo bien. No quería escribir sobre la ecuación, pero creo que no hay de otra. Y mi diagrama de momentos, pues obviamente empezaría en la parte superior. Rectángulos en diagrama de momentos son líneas inclinadas, ¿no? Aquí probablemente va a haber una pequeña variación. Como estoy en la parte superior del eje, a ver, aquí tal vez me ayudan. La pendiente debería ser positiva, ¿no? Es que si no, no me va a quedar. Bueno, creo que aquí la pendiente debería ser positiva. Permítanme ustedes, lo vamos a hacer aquí rapidito. Hubiera sido. Gracias, Denis. No sé si iba a intentar hacer algo. Sí, el, la de momento quedaría algo así. Es que no le pusimos valores, hubiera sido más fácil calcularlos, creo. Y para podérselos explicar rapidito. Solo que no me salió muy recto. No sé. Entonces, acá, sí. Porque donde es rectangular es lineal. Ujú. Sí, digamos que era más o menos como la que estaba tratando de hacerles acá, ¿verdad? Ustedes sí que tenía la regla, pero más o menos debería de completarse a través de líneas rectas. Si no, para seguir avanzando, le agradezco mucho. Vamos a hacerla aquí rapidito con la... No creo que vaya a quedar muy... Si hubiera sido más fácil meterle valores a usted. Bueno, vamos a hacerla aquí solo para ejemplificar. Bueno, le agradezco mucho, ¿no? Muy amable. Y lo que nosotros tenemos que hacer con el diagrama que logremos determinar es de que vamos a extraer los valores directamente en tres segmentos, ¿sí? Vamos a tomar un primer valor, gracias, muy amable, ¿no? Vamos a tomar un primer valor acá, de lo que les estoy resaltando en color naranja, y este primer tramo, hasta donde nos topemos con el punto, con el punto de apoyo, vamos a nombrar. Esta primera porción de viga se le va a denominar pues una viga con longitud 1.5, que corresponde aquí a la longitud que tenemos, y cada uno de estos segmentos de viga va teniendo una sección que va en A y luego esta que va en B. Entonces, con mi diagrama de momentos, muy amable, aquí nos apoyaron, tal vez si le hubiéramos metido valores, vamos a tener un momento en A y un momento en B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestra ecuación? Para poder determinar el valor de CB acá, este CB en esta primera porción de 1.5, lo que hacemos es de que obtenemos el valor máximo que llegáramos. MA es equivalente, eso está en la presentación, ahorita regresamos a la presentación, pero MA es el momento a un cuarto de la longitud del tramo. Entonces acá nosotros vamos a sacar, digamos que de esta longitud, la vamos a dividir 1, 2, 3. Este momento que nos vamos a encontrar en el primer L cuarto, se denominaría entonces momento en A. Bueno, aquí la resolución creo que no me va a ayudar, pero si no lo volvemos a hacer, ¿sí?
Esto aquí para no interferir mucho. Demoremos un segundo. Ok, bueno, ahora sí. Vamos a ver aquí. Termino aquí con la viga que tenemos de fondo y luego me paso a esta que está aquí un poquito más limpia para que se pueda ver. Bueno, entonces el momento en A representa el momento a un cuarto de la longitud del tramo que estamos analizando, entre los dos puntos en color rojo. Luego, el momento en B es el momento a la mitad, que sería este otro punto de aquí donde está el cursor. Ah, permítame, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? No, no se mira, ingeniero. ¿No? No. No, solo su cámara. Ahora sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias, ¿vieron? Tenemos entonces el momento en A, que es a un cuarto de la longitud analizada, el momento en B, que es aquí a la mitad donde está el cursor, y tenemos el momento en C, que sería este tercer momento que sucede en este punto. Aquí vamos a tener en C, aquí en B. Y momento máximo, este que tenemos aquí en la ecuación, este Mmax, o este otro que nuevamente se involucra acá en el denominador, que va a ser el momento máximo en el tramo analizado. Entonces acá sería, pues en este punto, ¿no? Ahora veamos acá un par de esquemas que tenemos aquí un poquito más esquema. Ok, por ejemplo esta. Esta viga que está simplemente apoyada tiene dos cargas puntuales. Y justamente las cargas puntuales coinciden con los apoyos para cortar esa longitud completa y tener tres tramos exactamente iguales con medidas de LB equivalente pues, a un tercio de la longitud normal. ¿Sí? La longitud no registrada aquí equivale a L tercios. Entonces, como nuevamente yo voy a analizar mis factores, mi factor de CB, aquí voy a tener tres valores de CB. Es fácil notarlo porque esta es en realidad el esquema que tenemos acá en la parte inferior. ¿Sí? Pero para poder comprobar, digamos que si fuera efectivamente ese 1.67, tenemos nosotros acá un primer diagrama de momentos. Nuevamente, está con cargas puntuales. Queda lineal, al igual que el que nosotros estábamos viendo. Y lo que vamos a hacer es de que recortamos acá el diagrama de momentos y nuevamente tenemos momento en a un cuarto de la longitud, momento en B a la mitad y momento en C a tres cuartos de la longitud no arreostrada. ¿Sí? No se preocupen por la convención de signos o si es que pues, por alguna razón tuvieron que tomarlo no de izquierda a derecha, pero lo importante es de que siempre lleven un orden, lo más recomendable es como siempre lo hemos aprendido a trabajar, de izquierda a derecha como tal, y a ir cortando acá nuestros diagramas, ¿verdad? Ahora bien, estos valores, si yo los introduzco acá en esta ecuación, lo más recomendable es de que pudiendo observar todos estos momentos, mi valor de CB debería de ser inferior o igual a 3. ¿Sí? No puede exceder porque si no quiere decir de que yo voy a tener una viga que no estamos ni siquiera permitiendo que trabaje a flexión como tal, sino que ya vamos a tener eh, un sistema más parecido a un sistema de piso, por ejemplo. Ya tiende a tener un comportamiento más parecido, no como viga aislada, sino como alguna losa maciza pudiera ser. Entonces ya se comporta más como un diafragma, no como un elemento de viga a flexión. No hay que confundir en este punto con lo que sería una losa cero, porque en realidad el sentido en el que va a trabajar una losa cero, vamos a ver aquí si tenemos algún esquema de losa cero. Vamos a ver.
Cuando nosotros tenemos los aceros o steel decks, lo que llega a pasar es de que la parte superior llega a estar amarrada con los patines superiores. Eso ya lo vimos. Ya vamos a ver un diagrama de cómo comparten los esfuerzos. Pero en el resto del desarrollo de la longitud de la viga, no hay restricciones como para poder decir, o bien sería un error pensar que cada pasador de corte, cada Nelson Stud, cada sí, cada pasador, aquí fuera pues como una limitante de CB. Eso es incorrecto, ¿sí? Esta es una sección compuesta. Yo hablo aquí de valores para vigas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Cuando hablamos de este valor, hablamos de que encima de ella, pues no va a suceder algo como una luz a cero, ¿sí? Porque esa luz a cero ya genera entonces una sección compuesta. Entonces, por eso les digo, pues es un error pensar que pueden llegar a ser parecidos y solo hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? Ya vimos de dónde sale el valor CB. Aquí hay unos esquemas, ya lo tienen en la presentación, pero lo que no tienen acá. Perdón, aquí está. MA es el valor absoluto en el cuarto de la longitud, al centro de la longitud y a 3/4, ¿sí? Entonces, aquí como les decía, el momento máximo, perdón, esta parte nos saltamos al inicio, pero básicamente es el valor absoluto más grande que nosotros vayamos a tener dentro de toda la longitud. Y ojo, hay que tener cuidado que incluye los puntos extremos, que era lo que más o menos trataba yo de decirles aquí. El momento en los extremos, aquí el mayor, pues aquí les coloqué una X, es el que corresponde en ese primer tramo. Aquí tendríamos un primer valor de CB y hay que continuar haciendo el cálculo para los valores de CB. Aquí tendríamos un CB2, digámoslo así. Y nuevamente se corta a 1/4, a la mitad y a 3/4, ¿verdad? El valor de CB aquí para el tramo de 3 metros, tal vez es un poquito más fácil verlo. Y hay que sumar aquí los valores de momento absolutos, ¿verdad? Porque digámoslo así, no tiene la culpa este pedacito de haber quedado justamente en el cambio de momento. Entonces se suman en absoluto, ¿sí? Y de igual manera acá, en el último tramo, pues que todos los momentos están del lado negativo. Bueno, igual con el numerador y un denominador negativo, pues tendríamos siempre un valor positivo. Pero lo que se busca es obtener el valor de CB a través de los valores de los momentos sin signo, ¿verdad? Valores absolutos. Muy bien. Y ya para finalizar, y así empezamos a ver los otros ejemplos, tenemos estos últimos dos conceptos que hace referencia más o menos a como cuando nosotros calculamos, para que se hagan una idea, el acero por torsión en vigas de concreto. Pues acá el chequeo que se hace es de que se determina qué tan resistente a torsión puede ser la viga. Es la misma forma de aplicación de la torsión, es decir, aquí la tenemos en una flecha en un sentido y simplemente en el otro extremo pues está torsionando la viga, girando al otro sentido. Este tipo de torsión se va a producir en un miembro solicitado por un momento torsor. A la larga este es un momento torsor constante. Si lo manejamos como vectores y van en el sentido contrario, pues obviamente se van sumando y esto está aplicado a todo lo largo de esta viga. Bajo la condición de que todas sus secciones estén libres de deformarse, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que no sea una sección compuesta, que no tenga los aceros arriba, etcétera, etcétera. O que no tenga arriostres, como una CB. Este efecto produce un estado de solicitación por esfuerzos tangenciales. Entonces, se pueden calcular los esfuerzos a torsión. Programas como ITAPS o SAP 2000 se los dan a ustedes. Y
Y pues obviamente aquí vamos a tener un valor que más adelante entra en juego dentro de los cálculos, que es la constante de Saint-Venant o el valor de torsión clásica. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y depende, obviamente, como lo vemos acá, de qué tan robustos puedan ser, de qué tan robustas puedan ser las secciones, ¿verdad? Si yo tengo mucho espesor, mucho patín y también pues una altura considerable, mi valor J, es decir, el resistente de la sección, va a permitir bastante resistencia a la torsión, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, y la torsión de alabeo es cuando un miembro sometido a un par torsor, tal y como lo que hemos estado viendo acá, no se puede deformar libremente, sino que de alguna manera estas secciones, digamos que si nosotros fuéramos sacando secciones transversales, por alguna razón, noten acá que hay un apoyo, tiene alguna placa o alguna conexión a otro elemento que impide que se pueda deformar como yo quisiera. Noten que acá la carga P está aplicada con una excentricidad y si fuera un apoyo simple, digamos que matemáticamente idealizado, un roller y un apoyo articulado acá, y la carga KP está con esta excentricidad, simplemente lo que va a pasar es de que va a rotar. Pero en este caso, es fácil notar que este extremo del patín inferior, en ambos extremos, acá atrás también, va ¿cómo se llama esto? A evitar que el perfil se pandee, así como también la unión en este otro extremo del patín. Entonces, la flexotorsión, en este caso, es decir, donde una carga con excentricidad o un momento aplicado, trata de formar la viga, especialmente por esta excentricidad, no por una carga distribuida en el patín como tal. Entonces, normalmente esto puede llegar a generar, pues, esfuerzos bastante complejos, ¿sí? Lo ideal o lo más fácil, obviamente, es verlo a través de algún sistema de elementos finitos, pero también lo podemos calcular. De hecho, parte de que puedan ver todas estas características acá es de que cuando nosotros ya modelemos los edificios en unitas o en SAP 2000 y veamos qué significa un CW, por ejemplo, o un J, pues ya sepamos a qué se refiere, ¿no? Y de esa manera acá, nuevamente, vienen a generar especial resistencia las características que tenga esta sección. Es decir, generalmente a mayores espesores y mayores dimensiones, obviamente voy teniendo valores más resistentes, ¿sí? Acá, nuevamente, hay que hacer una serie de cálculos en el cual esta excentricidad de P genera un momento. Ese momento lo que hace es generar ciertos esfuerzos y los cuales se contrarrestan contra constantes como CW. Vamos a ver tal vez un ejemplo de flexión antes. Vamos a ver un ejemplo de flexión antes de entrar a losa cero. Y con esto terminaríamos esta parte conceptual, ¿no?